Muy bien. Ahora sí, nuevamente vuelvo a darles un fraternal y caluroso saludo, más que todo a los que están en este momento conectados en el Facebook Live. Y también les doy un fraternal saludo a todos los que están conectados en este momento en el Instagram Live. Pido unas pequeñas disculpas por el pequeño impasse que tuvimos, pero ya por fortuna lo solucionamos. Bueno, entonces vamos a retomar el tema que habíamos iniciado en la noche del día anterior y anticipadamente les doy un cordial saludo, una grata bienvenida y agradeciéndoles altamente por el hecho de estarse en este momento conectando en este momento tan especial de reflexión y de aprendizaje. En el día de hoy vamos a continuar reflexionando en torno a esa mirada que queremos darle de manera comprensiva a un tema de suma importancia como es el déficit de atención y de la hiperactividad. En el día de hoy quiero puntualizarles unos aspectos que considero son sustancialmente importantes a razón de que muchas familias que asisten a nuestras consultas llegan con un sentimiento de gran preocupación y de mucha tristeza en el sentido de que llegan con un componente de autoinculpación, porque consideran ellos que el problema que su hijo o su hija tienen se ven atribuidos esencialmente a la mamá o al papá. Y tengo para decirles que no siempre la inculpación viene de uno de los progenitores, porque cuando yo como padre o como madre me autoculpo frente a una dinámica de situaciones tan delicadas como es este caso del déficit de atención y de la hiperactividad y quizás de otro tipo de alteraciones más, pues lo único que hago como hombre o como mujer es bloquearme, y lo que más nos interesa es que asumamos una actitud netamente de aperturamiento, de comprensión, de aceptación de la realidad diagnóstica, pues para poder entonces conjuntamente buscar las alternativas o las estrategias alternativas para el mejoramiento de la dificultad en caso que tu hijo, tu hija padezca esta tipología de dificultades. Ha habido demasiadas investigaciones en donde muchos científicos se han dedicado a estudiar sustancialmente cuáles pueden ser esos posibles factores etiológicos que juegan un papel preponderante y determinante en el desencadenamiento de dicha alteración. Pues tengo para decirles que han habido innumerables hallazgos, entre los cuales las investigaciones han venido arrojando unos resultados en donde han consolidado unas categorías en el marco de la etiología. Entonces, muchos científicos han llegado a la conclusión que uno de los factores relevantes que pueden tener una gran incidencia en el desencadenamiento del TDAH puede ser atribuido a factores de tipo genético, otros a factores de índole neuroquímico, factores de tipo neuroanatómico, factores en el proceso gestacional, prenatal, perinatal y postnatal. Y factiblemente también puede verse atribuido a factores de índole psicosocial con un componente de tipo intrafamiliar. Entonces yo quiero entrar a explicarte un poco de manera muy sucinta cada uno de estos factores. Esto es con el fin de que te quede muy claro, porque en mis múltiples intervenciones que he tenido en algunas masterclass, en seminarios que he venido orientando y obviamente en la consulta que permanentemente asisto de manera frecuente, muchas de las preguntas que las familias hacen es precisamente
¿Cuáles son las razones, doctora, por el cual mi hijo tiene este tipo de dificultad si nos hemos esmerado demasiado para darle una excelente educación, una excelente formación y por ende consideramos que de una u otra manera no lo hemos ni la hemos descuidado? Y esa es quizás la razón por la cual llegan con un sentimiento de mucha angustia y de gran preocupación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar rápidamente cada uno de estos factores para que podamos tener una comprensión frente a la posible, a la génesis de dónde es que se genera posiblemente el desencadenamiento de este tipo de alteración neurobiológica. Uno de los factores ha sido considerado los de tipo genético. Hace unas décadas atrás, habían considerado el componente genético o lo que llamamos el componente congénito en un 80%, en donde lleva consigo una implicación de tipo genética y de tipo cromosómica. Entonces, en este sentido, cuando uno hace una historia clínica, lo primero que uno pregunta a las familias es si hay algún antecedente de tipo heredofamiliar, es decir, por la línea materna o por la línea paterna, que algún familiar hubiera padecido también en su momento dicha dificultad. Muchas familias dicen, mi tío, mi padre, mi hermano, aún yo, fui muy hiperactiva, fui muy inatenta, el rendimiento mío fue muy bajo, a mí no me soportaban en el aula de clase y dice el padre, a mí me expulsaron de 5 colegios, fui muy inquieto, muy inteligente, pero muy inquieto, pero nunca tuvimos un diagnóstico, nunca me llevaron donde un psicólogo, finalmente nunca supe si lo que yo tenía era realmente un déficit de atención o no, eso es como nuevo últimamente, pero yo sí creo que también en mi época infantil y de adolescencia fueron muchas las dificultades que yo tuve de disciplina, de normas, de rendimiento escolar, de concentración y demás, entonces puede que no haya existido propiamente dicho el diagnóstico, pero puede que ese componente sintomático de tipo situacional, para lo cual algún familiar hubiera presentado en aquel entonces, pueden ser indicadores muy significativos de una posible presencia del déficit de atención. Entonces, cuando estamos hablando de un componente de tipo genético, estamos haciendo también alusión a dos niveles, a dos neurotransmisores. Fundamentalmente son dos neurotransmisores que son los mayormente encargados de todo ese nivel de maduración en el circuito neurológico, como son el neurotransmisor dopamínico y el neurotransmisor de la noradrenalina. En este sentido, entonces, también ha venido identificando que cuando hay una desregulación de estos neurotransmisores noradrenalínicos o de la dopamina, cuando hay una desregulación de estos neurotransmisores, ellos son posiblemente los encargados de la regulación de muchos procesos neurocognitivos y de todo lo que tiene que ver sustancialmente con todo el componente comportamental. Entonces, ayer les expliqué a ustedes la importancia de identificar los subtipos del TDAH, porque una vez que logramos identificar de manera adecuada la tipología de TDAH que el niño padece, entonces podríamos estar hablando posiblemente si hay una presencialidad de un subtipo impulsivo hiperactivo y probablemente con algunas alteraciones en los procesos neurocognitivos, podríamos estar hablando de un subtipo 2 al cual ayer les había referenciado de tipo impulsivo hiperactivo. Pudiésemos entonces estar hablando allí, cuando se identifica este subtipo, de una desregulación de los neurotransmisores dopamínicos. Caso contrario, cuando el subtipo es específicamente más de tipo inatento y cuando también identificamos en el paciente altísimos niveles de desinterés o bajos niveles de motivación frente a los dispositivos de aprendizaje.
afectaciones en las habilidades para adquirir habilidades nuevas y también afectaciones en los dispositivos en el área neurocognitiva. Ahí estaríamos hablando de una desregulación de la noradrenalina, pero cuando hablamos del subtipo combinado, es decir, cuando en el diagnóstico se identifica que el paciente padece el subtipo combinado, es decir, inatento, impulsivo e hiperactivo, pudiésemos estar entonces haciendo referencia a una posible desregulación de ambos neurotransmisores. En este orden de ideas, entonces, daría pie también para un componente a nivel del factor neuroanatómico, es decir, esto lo puede determinar fundamentalmente un neuropediatra una vez habiendo identificado de manera muy sustancial toda la historia clínica, porque a través, por ejemplo, de una resonancia magnética funcional, en muchas investigaciones se han logrado encontrar un nivel de hipoactivación de la corteza prefrontal. Ayer les había hablado de lo importante que son las funciones ejecutivas en la vida del ser humano, porque es algo así como el maestro de ceremonias. Mañana en nuestra clase hablaré de manera mucho más puntual sobre el impacto que tienen las funciones ejecutivas en el déficit de atención y en todo lo que a nosotros nos acontece como seres humanos en el marco de la acción, de la resolución de problemas y demás. Entonces, en este orden de ideas, se ha demostrado científicamente a través, por ejemplo, de una resonancia magnética funcional, en donde a través de ella han habido hallazgos de una hipoactivación, es decir, una baja de activación en la corteza prefrontal de toda esa metabolización cerebral que el cerebro requiere tener. El cerebro tiene un proceso metabólico y cuando hay una baja secreción de ese proceso metabólico, podríamos estar también hablando de un componente de tipo neuroanatómico, donde fundamentalmente de los dos hemisferios, el que generalmente se puede encontrar más afectado es el componente de los patrones neurofisiológicos que tienen que ver con el hemisferio derecho. Quiero tratar de explicarles esto muy sencillo en un lenguaje muy claro, porque obviamente es uno de los temas más álgidos para poder comprender sustancialmente lo que implica y lo que lleva consigo este tipo de diagnóstico. Cuando estamos hablando de los factores neuroanatómicos, preguntan, Doc, ¿y esto a qué se debe el aumento de la actividad o la disminución de la actividad neurobiológica? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso por qué le dio a mi hijo? Entonces, cuando uno hace la historia clínica, muy probablemente podemos encontrarnos, por ejemplo, dentro del proceso gestacional, en donde a lo largo del momento del parto, la madre pudo haber dado lugar a un parto en donde pudo haberse dado una lesión de tipo cerebral, específicamente en esa zona de tipo prefrontal. Recordemos que lo primero que sale del fetico o del bebé es la cabecita. Cuando hay un parto complicado, arriesgándose el niño, enfrentando el riesgo de un cuadro de hipoxia o a lo que llamamos comúnmente un parto de tipo prolongado. Cuando el niño determina, el médico que lo atendió, un cuadro de hipoxia accidental, es decir, con poca capacidad de oxígeno. También cuando hay un desprendimiento prematuro de la placenta en la madre, cuando hay una posible presencia de un cuadro de meningitis, cuando hay traumatismos de tipo craneal. Estos son factiblemente muchos de los factores que pueden acontecer en esa baja o en esa disminución de la actividad cerebral. A esa parte se le puede llamar un componente factorial de índole neuroanatómico.
También puede verse factores de índole prenatal, en donde a lo largo del proceso gestacional en la madre pudo haberse dado en el proceso una malformación en el bebé estrictamente focalizado a nivel de su cerebro, anomalías de tipo cromosómico, enfermedades que padece la madre y aún el bebé a nivel de índole endocrino. También se ha considerado que dentro de los factores prenatales, el consumo de sustancias psicoactivas ha jugado un papel preponderante en la afectación a este nivel para un posible riesgo del desarrollo del trastorno por déficit de atención y de la hiperactividad. Otros posibles factores pueden verse atribuidos a nivel perinatal en el marco de que se determina que hay prematurez o que hubo presencialidad a lo largo del proceso gestacional, lo que llamamos una amenaza de aborto, un bajo peso al nacer también puede acarrear afectaciones a nivel neurológicas en el bebé, presencias de encefalopatías, presencia de hemorragias a lo largo de todo el proceso gestacional, lo que llamamos la amenaza de parto prematuro, algún tipo de infecciones durante el proceso gestacional y, por qué también no decirlo, la posible presencia de una hipoxia fetal, donde muchas madres dicen, doctora, fui donde el médico me dicen que no sienten el niño, que parece que no le sienten el latido del corazón, lo sienten como muerto. Todos esos tipos de implicaciones que pueden darse durante el proceso gestacional pueden ser factores incidentes factiblemente para un posible desencadenamiento del TDAH. También hay otros factores de tipo postnatal, es decir, después del parto o del nacimiento, en donde se identifica a través del peso del niño que nació con una baja de peso, bajo de talla, donde hay un diagnóstico de malnutrición. De pronto la madre estuvo expuesta a niveles elevados del plomo, también por consumo de sustancias psicoactivas posterior al parto y muy probablemente un componente de hipoxia postnatal, o es decir, falta de oxígeno después del momento del parto. En las últimas décadas, a través de muchas investigaciones, los factores psicosociales anteriormente no habían sido considerados como un posible factor amenazante de riesgo para el desencadenamiento de un TDAH, pero en las últimas décadas, con muchas investigaciones que se han venido realizando, han venido identificando en muchas muestras de niños que han sido diagnosticados con el TDAH, en donde los comportamientos sustancialmente de hiperactividad en ellos se han encontrado altamente relacionados con el contexto social y con todas las variables que éste lleva implícitas, como son, por ejemplo, el maltrato o el abuso sexual, los padres con una historia o con una enfermedad de índole psiquiátrico, también estos factores de violencia intrafamiliar, otro factor, la deprivación psicoafectiva y entre otros, la presencia del alcoholismo, entre otros. Parece ser que estos factores también exacerban de manera sustancial todo ese proceso evolutivo neurológico de los niños en esa primera fase de su infancia. Quiero puntualizarles un poco entonces cuáles son esos componentes que se deben tener muy en cuenta para poder llegar a hacer una muy buena evaluación y de esa manera determinar un muy buen diagnóstico del TDAH.
Una de las primeras fuentes fidedignas para los cuales cualquier profesional en el área de la salud que tiene a su cargo una problemática de esta naturaleza es indiscutiblemente la información que pueda suministrar los padres a través de una historia clínica donde se indaga de manera meticulosa toda la historia del niño e inclusive desde el proceso, desde antes del proceso gestacional, todo el proceso de desarrollo y después de el parto, todo ese proceso evolutivo. También se indaga todo lo que es el componente de la estructura intrafamiliar, eh, el código de valores, el marco de comunicación, cómo están implementadas las normas, el ambiente, el tipo de la dinámica familiar a la cual el niño se ha visto abocado a vivir, los intereses del niño, los gustos, se indaga también de manera muy especial cuáles son las actividades de ocio que el niño o la niña tiene para poder tener todo ese conglomerado de elementos que terminan siendo sustancialmente importantes para podernos contextualizar en el marco de la integralidad del niño que presuntamente puede estar padeciendo esta problemática. También es muy valiosa la información que nos pueda suministrar el maestro, la maestra o los maestros que tienen al niño, porque es muy importante indagar allí cuál es el desenvolvimiento del niño a nivel social, la interacción que tiene con el grupo de pares, la capacidad de adaptación a los diferentes contextos académicos, asimismo su nivel de respuesta cognitiva, su desempeño académico, cómo son sus habilidades sociales, cómo responde el niño ante la frustración, cómo se desenvuelve él en los diferentes contextos y frente a las diferentes exigencias escolares para los cuales son muy importantes identificar cómo está también su autoestima, cómo son sus habilidades sociales, cómo es su tolerancia a la frustración y demás. Y como ayer también les expliqué, en apoyo con esta información, indiscutiblemente todo lo que el paciente, el niño, la niña, el joven, aún el adulto que padece dicha problemática, nos pueda suministrar en primera instancia a través de observaciones directas, aparte de toda la exploración que ya más adelantico les voy a explicar, para poder llegar de manera determinante a esclarecer si sí hay la probabilidad de la presencia de un TDAH o no. Y esto no lo enmarca, como les expliqué muy bien ayer, a través de un derrotero, de un checklist, un cuestionario, en donde hay unas componentes sintomáticos para los cuales hay que estar muy pendientes, a donde los maestros lo contestan y también los padres de familia contestan estos formatos o formularios, y aparte de eso, el profesional que está haciendo la exploración también hace una constatación de estos hallazgos. Como puedes ver, entonces, dar un diagnóstico de manera impulsiva, dar un diagnóstico de manera intempestiva, se constituiría para cualquier persona de una manera irresponsable. Como pueden darse cuenta, eh, esto reviste mucha meticulosidad y una muy buena exploración, muy de tipo científica, profesional, que nos pueda llevar de manera objetiva y certera a un excelente diagnóstico. Es muy factible en muchas ocasiones, porque aquí he tenido en mi consultorio, cuando el papá dice, es que doctora, no me aguanto a mi hijo porque es demasiadamente hiperactivo. O otra expresión muy típica en la consulta es que venimos acá porque el profesor de nuestro hijo nos dice que el niño es demasiadamente hiperactivo y que no se lo aguanten. Entonces, resulta que empezamos a hacer todo este proceso exploratorio y lo que menos tiene el niño es hiperactividad.
Lo que menos tiene el niño es hiperactividad. Encontramos que posiblemente tiene un TDAH, pero no tiene hiperactividad, sino que simplemente es un niño inquieto. Y la inquietud está fundamentada porque es un niño que se frustra con mucha facilidad, porque es muy tímido, porque la tolerancia a la frustración es muy baja, porque su autoestima está vulnerada y entonces la manera de él poder compensar su frustración es siendo inquieto. Por eso tan importante ser muy puntual y que les quede absolutamente claro, te quede absolutamente claro a ti hoy cuáles son los pasos que debes tener en cuenta para que no incurramos en errores. Eh, una evaluación psicológica, por ejemplo, para un niño que hay una sospecha de un posible TDAH, sería extraordinario porque a través de la evaluación psicológica lo que se indaga en el niño es todo ese componente de índole emocional y comportamental para poder darnos cuenta si este elemento está adherido al posible déficit de atención. Es una exploración que generalmente yo siempre la recomiendo cuando hay una sospecha de un déficit de atención o en su defecto cuando ya se logró identificar y diagnosticar de una manera muy objetiva la presencia del déficit de atención. ¿Por qué es tan importante generalmente una evaluación psicológica y muy probablemente la intervención psicológica? Pues porque ahí indagamos todo lo que el niño da cuenta de la esencialidad como ser humano, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Ahí podemos explorarle sus habilidades sociales, sus intereses, sus necesidades. Las expectativas que tiene el niño frente al concepto que tiene de padre, indagar el concepto de madre, explorarle al niño el concepto que tiene de sí mismo, indagar en el niño el concepto que tiene de vida, indagar en el niño el concepto que tiene del grupo de pares, indagar el concepto que tiene de vida social y todo el concepto que tiene de familia, el concepto que tiene de colegio, el concepto que tiene de amigo, porque toda esta serie de elementos exploratorios nos van a llevar a identificar realmente cuál es el trasfondo que está viviendo o padeciendo este niño. También muy importante hacer la exploración, obviamente de tipo física. A mí generalmente me encanta, después de haber hecho una valoración neuropsicológica, siempre recomiendo a los padres de familia una exploración de tipo física como rutina, porque me he encontrado en muchos casos en donde a través de la exploración, por ejemplo, de exámenes de sangre, y dentro de ellos, por ejemplo, la exploración de la tiroides, hemos encontrado una desregulación de la tiroides en el niño y parece ser que esa desregulación puede ser la que de una u otra manera esté generando todo este tipo de crisis situacional en el niño. Entonces, lo primero que tenemos que regular en ellos es en la fase inicial es todo el componente físico. Por eso es tan importante unos exámenes de rutina, entre los cuales también cuando se hace una valoración, por ejemplo, neuropsicológica, en donde es allí donde nosotros evaluamos e indagamos de manera muy específica cada uno de los procesos neurocognitivos, los niveles de atención, ya les había hablado por el canal visual, por el canal auditivo, pero resulta que en esas pruebas neuropsicológicas uno empieza a identificar que es que el niño tiene una baja de agudeza visual y esa puede ser posiblemente la razón o el factor por el cual no está escribiendo, o ese es el factor o la razón por la cual el niño no está atendiendo, o esa es la razón por la cual el niño no está transcribiendo del tablero al cuaderno, porque a través de la exploración encontramos
que los resultados en esa área, sea auditiva o sea visual, hay unos niveles de respuesta sustancialmente bajos. Entonces es ahí donde entramos a cuestionar y a recomendarle al padre o la madre de familia para que le hagan una exploración a ese nivel. Entonces, si es visión, una oftalmología, un examen de rutina oftalmológico. Y déjenme decirles que hemos encontrado en muchos casos donde después de haber sido valorado por oftalmología o en su defecto audiometría, ahí hemos encontrado fundamentalmente la génesis del problema del niño. Es que doctora, me le encontraron una miopía con una hipermetropía. Entonces, claro, me le mandaron unos lentes así y era que es que el niño no veía el tablero y ese era uno de los focos de distracción. Entonces, como te puedes dar cuenta, para llegar a determinar este tipo de diagnóstico, no es cualquier diagnóstico y no podemos tomarnos la tarea olímpicamente de darlo deliberadamente y mucho menos etiquetar de manera significativa a uno de nuestros niños, sea porque es hiperactivo, sea porque es inquieto. Date cuenta todo lo que de alguna manera hay que hacer para poder llegar finalmente a la identificación y al esclarecimiento de un excelente diagnóstico. Un diagnóstico que sin etiquetar, un diagnóstico que sin magnificar, nos dé cuenta de las condiciones en las que el niño o el paciente se encuentra para finalmente poder entonces saber cómo es que hay que abordarlo, qué tipo de profesionales son los que deben intervenirlo y de qué manera la familia puede también ser copartícipe de todo ese proceso de entrenamiento interdisciplinario. En ese orden de ideas también es muy importante identificar en el niño sus dispositivos de aprendizaje, como son los niveles competenciales de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, si el niño ya tiene proceso avanzado. Si es un niño de preescolar, obviamente indagar todo el componente de aprestamiento, prelectura, preescritura y prematemática, porque se nos va a permitir identificar de manera anticipatoria la evitación de que a futuro el niño vaya a desencadenar futuros trastornos de aprendizaje. Dentro del marco de la neuropsicología, como ayer bien les expliqué, no solamente se sondea los dispositivos de la atención, sino también el componente de la memoria a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, por el canal auditivo, por el canal visual. También exploramos el lenguaje, si el lenguaje es estructurado, si es un lenguaje expresivo, si es un lenguaje comprensivo, para poder entender por qué el niño es tan inteligente y a pesar de su inteligencia no está respondiendo de manera adecuada a su exigencia académica. Entonces, todas estas exploraciones lo que nos lleva de una u otra manera es a comprender de manera global las condiciones en las cuales se encuentra el niño o el paciente que está siendo valorado. Cuando hay o se presume la sospecha de la presencia de otras posibles enfermedades, como por ejemplo por antecedentes en la historia clínica, me dice la mamá, es que recién nacido tuvo unas convulsiones febriles, por ejemplo. Y dentro de los hallazgos en la historia clínica me refiere, por ejemplo, que su hermano padece, por ejemplo, de epilepsia o hay presencia de un síndrome de Down o que tiene un hermanito, un primo eh, con discapacidad cognitiva y demás. Entonces, esta sospecha de otras enfermedades que pueden adherirse al posible TDAH es entonces ahí recomendable y ahí le respondo a muchas personas que me han venido haciendo preguntas a lo largo de todas las masterclass que he venido desarrollando desde el año pasado, porque a unos niños se les manda a neuropediatría
y por qué a otros no, porque a unos se les medica y porque a otros no, porque a uno le mandan un electroencefalograma o porque a mi hijo le mandaron doctora resonancia magnética o le mandaron un TAC cerebral o porque a mi hijo le mandaron un cariotipo. Lo que pasa es que cuando hay sospecha de la presencia de otro tipo de enfermedades que pueden estar asociadas al posible TDAH, pues se hace muy requisitivo este tipo de valoraciones para los cuales es muy importante hacer entonces la remisión a neuropediatría para que desde esa área científica se pueda hacer las exploraciones pertinentes a nivel cerebral y poder descartar cualquier alteración que a través de un examen electroencefalográfico o de una resonancia magnética o de un TAC cerebral, que es una taxonomía axial computarizada y demás, con estos exámenes se pueden identificar de una manera mucho más exhaustiva todo ese circuito neurológico que es el que le va a permitir al neuropediatra entender todo el componente sintomático que padece el niño. Y de esta manera entonces entrar a determinar si es conveniente y requisitivo iniciar el proceso de tratamiento para el niño con unos medicamentos. Recuerde que la mayoría de estos niños, cuando son diagnosticados con el TDAH, tienen una desregulación en los neurotransmisores de dopamina y de noradrenalina. Entonces, lo que hace un medicamento anfetamínico es buscar la manera de activar nuevamente esos neurotransmisores para que haya finalmente una regulación a nivel de la corteza cerebral. También cariotipo, cuando por ejemplo podemos encontrar que algunos casos de TDAH también se puede comorbilidad a un posible autismo, a un posible trastorno del neurodesarrollo. Entonces es ahí donde el neuropediatra opta por tomar la decisión de una valoración de tipo cariotípico o en su defecto practicarle un TAC cerebral. En este orden de ideas, entonces, generalmente después de haberse determinado de una manera muy objetiva el déficit de atención clasificado por uno de los tres subtipos, siempre debe estar determinado, para que tú lo sepas, cuando hay un diagnóstico de déficit de atención, tú puedes exigir cuál es el tipo de déficit de atención que mi hijo tiene, o mi estudiante tiene, o mi paciente tiene, subtipo 1, subtipo 2 y subtipo 3. ¿Y cuál es el nivel de severidad? No es lo mismo un TDAH leve, no es lo mismo un TDAH moderado y no es lo mismo un TDAH severo. Dependiendo de la severidad y del subtipo, es ahí donde se determina el tipo de tratamiento que hay que definir. Por tanto, generalmente en estas condiciones, la mayoría de veces, cuando un niño está diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad, sea el subtipo que tenga, siempre por lo general es requisitivo la intervención de tipo interdisciplinaria, porque esto de alguna manera va a favorecer mucho más al niño para que tenga avances mucho más significativos, mucho más rápidos y mucho más efectivos, y estos avances le permitan al niño un proceso de adaptabilidad a la vida social y a el enfrentamiento de una serie de requisiciones en el contexto social, académico y demás. Entonces, generalmente, los chicos generalmente van a requerir intervención con psicoterapia cuando se encuentra autoestima afectada, baja tolerancia a la frustración, probablemente si se le encontró, aparte del déficit de atención, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, una alteración en el área del control de esfínteres, porque hemos encontrado pacientes que la ansiedad la manejan a través de la pérdida del control de esfínteres, que más adelante explicaré eso en otra masterclass. Entonces, ahí el niño necesita indiscutiblemente la psicoterapia. La fonoaudiología, cuando la necesita el niño, cuando a través de las valoraciones se identifica que hay una inmadurez en el lenguaje expresivo
y escrito, o cuando hay dificultades sustanciales en el aprendizaje. Dificultades para escribir, dificultades para leer, dificultades para hacer el cálculo matemático. Entonces, la profesional idónea para trabajar estrictamente esta área de aprendizaje sería, por supuesto, una fonoaudióloga más orientado a todo el componente del lenguaje oral, expresivo y escrito. En neuropediatra ya les expliqué cuando ya hay sospecha de otra posible enfermedad adicional o en su defecto cuando el diagnóstico ha sido determinado con un nivel de severidad. El psiquiatra, cuando es requisitivo, cuando dentro del diagnóstico identificamos una comorbilidad, es decir, otra enfermedad adicional al TDAH, como por ejemplo trastorno depresivo, ideaciones de suicidio, trastorno de ansiedad, trastorno de sueño, un trastorno posicionista desafiante que incurre o impacta de manera negativa la normalidad de la vida del niño. Entonces ahí tenemos que recurrir también a este tipo de profesionales para que podamos hacer un balance o un equilibrio de las necesidades específicas. Y en muchos casos, el tratamiento de rehabilitación en neuropsicología, específicamente cuando se identifican, por ejemplo, alteraciones muy significativas en los diferentes niveles de atención, cuando se identifica en la valoración neuropsicológica, por ejemplo, afectación en la memoria operativa o en las otras memorias, cuando se encuentra afectado su lóbulo prefrontal. Esas son áreas que fundamentalmente a través de una rehabilitación neuropsicológica lo haría el neuropsicólogo clínico, sea de tipo infantil o para adulto, dependiendo el caso que presente la tipología de paciente. Cuando se hace este tipo de trabajo, ¿qué se busca con ello? Indiscutiblemente, pues con este trabajo interdisciplinario, lo primero que buscamos es indiscutiblemente reducir los síntomas del déficit de atención, que eso genera estrés, angustia, crisis situacional al interior de las relaciones intrafamiliares, crisis paterno-filiares y materno-filiares, crisis fraternales entre hermanos, crisis en las relaciones interpersonales con el grupo de pares. Entonces, el objetivo de todo este trabajo interdisciplinario es fundamental porque lo que se busca es ir pormenorizando todo el componente sintomático que está siendo disruptivo, exacerbado para que el niño pueda lograr un proceso de adaptación. Le reduciríamos de manera sustancial complicaciones a mediano y a largo plazo. Educaríamos de manera consciente, entrenaríamos al paciente niveles de concienciación para que él mismo aprenda a desarrollar estrategias de afrontamiento y otras diversas estrategias en el marco del entrenamiento para que él vaya desarrollando niveles de concienciación con búsqueda de autorregularse, de autoinstruccionarse, de autodirigirse. Mejoraríamos sustancialmente las habilidades a través de la psicoeducación de padres, psicoeducación y apoyo pedagógico o psicopedagógico a los maestros para que podamos en el marco de adecuaciones curriculares si es requisitivo, porque si el niño tiene trastornos en el aprendizaje o tiene un coeficiente intelectual inferior, su ritmo de aprendizaje y su estilo de aprendizaje es un poco más enlentecido. Entonces al maestro se le da a conocer estas particularidades del niño para que tengan las consideraciones y más que subestimar es aprovechar el potencial que tiene y estimular las áreas falentes para que él sea siempre tenga una experiencia de un gana-gana, evitando con ello a toda costa que el niño se siga frustrando para que se siga menoscabando su autoestima. Cambiar también las percepciones, el niño necio, el niño vago, el niño perezoso, el niño que es imposible, quitar todo ese componente que etiqueta
de manera peyorativa la dinámica de nuestro niño, porque le robamos su alegría y su felicidad y su posibilidad de experienciar alegría y de sentirse un ser útil, importante, valioso en este contexto. Y por último, mejorar de manera sustancial las habilidades cognitivas, las habilidades de aprendizaje y sus habilidades para la vida. Bueno, creería que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya quedado completamente claro todo lo que hoy les quise explicar de una manera muy puntual, porque si tú con esto tienes claridad, déjeme decirte que tienes el 50% ya ganado. Bueno, los espero mañana nuevamente a esta misma hora por estos mismos medios, Facebook Live, Instagram Live, para que sigamos reflexionando en torno a este maravilloso tema. Espero que se vayan motivados, reflexionando frente a esta situación, para lo cual podemos mucho nosotros como adultos que hacer para nuestros niños, niñas, jóvenes y aún adultos que padecen dicha problemática. Un fraternal saludo, me despido de todo corazón, agradeciéndoles infinitamente que hayan estado compartiendo conmigo este espacio pedagógico y nos volvemos a ver nuevamente en el día de mañana, 8 de la noche. Bendecida noche.